me da un enorme gusto hoy pues dar por inaugurada una nueva sección dentro del programa que se llama Ventana a Europa y contaremos cada 15 días con la participación del embajador de la Unión Europea en México, Gautier Miñó, o con quien él designe en caso de que haya una voz europea que valga la pena escuchar. Pero el tema, desde luego, será Europa, la Unión Europea, su relación con México, los temas que son importantes para una y otra parte. Y bueno, pues me da un enorme placer darle la bienvenida al embajador de la Unión Europea, Gautier Miñó. Embajador, muy buenos días. Buenos días, Pascal, y muchas gracias por este nuevo espacio para poder hablar de Europa con tus radioescuchas. Encantado de tenerte, embajador, y bueno, preguntarte un poco cuál es tu sentir, digamos, para comenzar esta nueva sección respecto de lo que nuestros radioescuchas y televidentes estarán conociendo de Europa cada quincena. Bueno, me parece que hay un cierto déficit de conocimiento en México respecto a lo que es la Unión Europea hoy en día. Y es una paradoja porque los mexicanos conocen bien Europa, hay una relación multisecular, conocen bien algunos Estados miembros de Europa, pero me parece que eh, nos falta comunicar más sobre lo que es la Unión Europea hoy en día. Y en realidad, la Unión Europea es cada vez más importante hoy en Europa y en el mundo, porque frente a los gigantes que son Estados Unidos, China, pues para existir necesitamos actuar a nivel de la Unión Europea, los europeos. Y también frente a problemas globales, las respuestas muchas veces no las pueden dar los Estados miembros individualmente, sino en conjunto. Y Europa está cambiando muy fuertemente en estos últimos años. Ha tenido frente a los múltiples choques que han significado la pandemia, eh, antes el Brexit y ahora la invasión rusa a Ucrania. eh, Eso ha provocado una respuesta en el sentido de más integración, una integración reforzada y una Unión Europea que está cobrando cada vez más fuerza y vigencia. Y por eso me parece importante llevar este mensaje y explicar al público mexicano esa nueva realidad. Pues será realmente muy importante, estoy seguro, para nuestra audiencia, porque la Unión Europea tiene mucho que ofrecer a México y México también tiene mucho que ofrecer a la Unión Europea. Y me gustaría pues comenzar esta sección con un tema que me parece muy relevante a partir de una declaración del presidente de Francia, Emmanuel Macron, que decía hace unos días que los europeos tienen que darse cuenta que se ha terminado la etapa de la abundancia frente a lo que está sucediendo con motivo de la guerra, de la contracción económica por la pandemia. ¿Cómo se ven las cosas desde Europa, acercándose el invierno, viniendo una etapa quizá difícil para el continente? Lo que ha caracterizado las respuestas europeas a las últimas crisis, yo creo que es un sentido de valentía, de tomar decisiones difíciles que nos cuestan, que implican sacrificios. Y es lo que estamos haciendo hoy en día frente a la invasión rusa a Ucrania, porque pensamos que eso es una cuestión fundamental para el futuro de Europa y el futuro del mundo, cuestión de defensa de valores y defensa obviamente del pueblo ucraniano y eso implica sacrificios y lo hemos hecho en particular para reducir nuestra dependencia energética frente a Rusia y estamos también sufriendo como el resto del mundo, pero en primera línea los efectos de la guerra sobre los precios de la energía. Y entonces sí, vamos a tener que, y estamos tomando medidas muy fuertes para poder atravesar el próximo invierno reconstruyendo las reservas de gas en particular, ya estamos a un nivel del 80% más o menos, y reduciendo nuestro consumo de forma acelerada para justamente poder pasar este invierno y creemos que lo vamos a lograr. Una vez que lo logremos, estaremos en una posición mucho más fuerte frente a la agresión rusa el próximo año.
Pero todo eso en realidad es la continuación de un esfuerzo que ya hemos empezado frente al cambio climático. El tema de la eficiencia energética, de cómo reducir nuestro consumo, producir con menos consumo energético, es un tema que lleva ya muchos años y lo que queremos es acelerar ese esfuerzo y mostrar ahí también el camino al resto del mundo. Vamos a poder, ojalá, desarrollar nuevas tecnologías que nos permita acelerar este movimiento hacia más eficiencia energética. Ha hablado usted de valores como la democracia, de prioridades para la humanidad como el cambio climático. ¿Deben dialogar más México y la Unión Europea sobre valores y prioridades? Sí, debemos dialogar más porque esos valores son el fundamento de nuestra relación, de nuestra asociación estratégica. México es uno de los 10 socios estratégicos de la Unión Europea. Hay pocos en el mundo. Y nuevamente, esos valores son el fundamento. Y es importante de ver cómo los podemos defender juntos, no solamente en nuestros territorios, con nuestros pueblos, pero también a nivel mundial. Estamos viviendo en un planeta donde los derechos humanos cada vez son cuestionados en su alcance, en su universalidad por algunos regímenes autoritarios y vemos cómo incluso la paz, la estabilidad, los principios fundamentales del orden internacional de respeto a la soberanía, a la integridad territorial de los estados están siendo pisoteados, en este caso por Rusia en Ucrania. Y entonces es muy importante que los valores no se queden solamente en el papel, sino que los hagamos respetar juntos en el terreno. Es lo que hacemos en misiones internacionales como Naciones Unidas. En pocos días se va a abrir una nueva sesión del Consejo de Naciones Unidas que se reúne regularmente y donde somos grandes aliados, México y la Unión Europea, para justamente pronunciarnos sobre la situación de derechos humanos en países donde están en crisis. ¿Qué nos puedes comentar, embajador, de la agenda de los próximos meses entre México y la Unión Europea? ¿Cuáles son los encuentros o las actividades importantes que valdría la pena destacar para el interés de unos y otros de cada lado del Atlántico? Bueno, tenemos un gran pendiente que es la modernización de nuestro acuerdo global que nos une desde el 1997. Es una negociación, una labor que ya lleva varios años, que está en su fase final de revisión jurídica, que ha tomado un poco de tiempo y ha sido un poco complicada, pero esperamos realmente poder avanzar para llevar nuestra relación a un nuevo nivel, no solamente para los próximos años, sino para las próximas décadas. El acuerdo del 97 nos permitió hacer crecer enormemente el comercio bilateral, la inversión, y es lo que queremos hacer con este nuevo acuerdo, pero introduciendo también nuevos temas de la actualidad internacional, el tema del cambio climático, el tema de la innovación, el tema de la equidad de género, por ejemplo, de la lucha contra la corrupción, muchos temas que estarán en este futuro acuerdo. Yo creo que a partir de ahí nos va a permitir aumentar el número de visitas bilaterales, incluso de alto nivel, pero a todos los niveles, también a nivel técnico, son importantes, que han sido frenadas por el tema de la pandemia en particular, y eso se enmarca en una voluntad de la Unión Europea de relanzar su relación biregional con América Latina. Va a haber en el próximo mes, el mes de octubre, una reunión entre la Unión Europea y la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, a nivel ministerial en Buenos Aires, y ojalá una cumbre que queremos organizar el próximo año, en el 2023, entre jefes de Estado y de Gobierno de ambos lados del Atlántico. Y obviamente México, la relación con México es una relación clave en esta relación birregional Unión Europea-América Latina. Pues embajador, me da mucho gusto dar por iniciada esta sección. En las siguientes veces estaremos hablando cada día sobre un tema concreto, pero bueno, hoy quisimos que fuera una presentación para que nuestra audiencia sepa que cada 15 días tendrá una voz importante de Europa en esta nueva sección Ventana Europa. Te agradezco mucho, embajador, que nos hayas acompañado.
Muchísimas gracias y muy abiertos a sugerencias de temas también por parte de su audiencia. Gracias, Muchas embajador. gracias. Gracias, ha sido el embajador de la Unión Europea en México, Gauthier Mignot, a quien escucharemos cada 15 días aquí en el programa.